Primero era Hotmail y todo el mundo chateaba por ahí. Pusieron tanta cosa. Por ejemplo, mi cuenta de Hotmail, cuando yo viajo, difícilmente me funcione. ¿Comprende? Entonces son muchas limitaciones. O sea, de seguridad que tú mismo no puedes entrar. Después pasó lo mismo con Yahoo. Yahoo puso muchos requisitos, aparte de los anuncios en la página, y Yahoo cayó y quebró. Y ahora ellos están haciendo eso. Lo más probable es que ahorita salga a otra plataforma nueva y lo tumbe, que no ponga tantos requisitos, porque eso es como quitarte toda la información que tú tienes. Ya tú pierdes todo lo que tú tenías ahí, lo pierdes. Por lo que yo veo, ya se pierde el canal, se pierde todo, porque no hay forma de acceder ya. No me deja acceder a mi cuenta, no me deja. Entonces yo te desabro. Acá vamos. Estamos en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Libro de los Hechos, aquí tenemos la ISU, que lo sabe que lo estamos haciendo así ahora. Y acá tenemos ok, acá tenemos que Pablo realmente persigue a la iglesia, la despoja y hace de todo. Dice acá, Hecho 8:1, y Saulo consentía en su muerte. Eso hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Recuerde que ellos no tenían lo que nosotros llamamos una iglesia, que es un local, un templo. La iglesia en este caso son el grupo de personas que realmente se juntaba y se congregaba. Usted sabe que la palabra iglesia viene de eclesía, que es la preposición ex, y el verbo caleo, que es llamar. Entonces, eclesía es lo llamado hacia afuera, a los que son llamados a salir del paganismo, a salir de la idolatría, de todas esas cosas. Y eso es lo que realmente significa iglesia en el griego, que viene de eclesía, que en los institutos bíblicos enseñan eclesia, pero no eclesia, eclesía. Eclesía. Dice acá, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, que realmente lo que menciona Jesús, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí están siendo testigos porque se fueron a esos lugares corriendo, pero a salvo los apóstoles. Pero eso es un método que Dios en su sabiduría muchas veces usa para esparcir la palabra y esparcir el evangelio. Dice, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. La palabra piadoso, acá está en plural, piadosos, es la palabra Hasidim en hebreo, que hay un movimiento realmente que se llama Hasid. Y hay un grupo de personas que se le llamaba así, un Hasid. Usted sabe que está el Sadik. El Sadik es el justo, pero el Hasid es el piadoso, el manso, el humilde. Eso se usa mucho que en el judaísmo dice que o sea, que el planeta, el universo se sostiene sobre tres cosas que realmente está enumerada de dos formas diferentes, pero dice dos veces, una Mishnah dice así, dice que o sea, la tierra se mantiene por la tefilá, que es la oración, por la sedacá, que son los actos de bondad, y por los Gemilut Hasadim, que viene siendo lo mismo, que son los actos de generosidad o de bondad de los piadosos. Entonces, hay un grupo judío, ortodoxo y algunos ahí medio liberales que se llaman hasídicos, que en hebreo es Hasidim, que ese grupo normalmente está ahí entre Rusia, Ucrania y esos lugares. Ellos tienen una creencia del Mesías diferente a los judíos ortodoxos tradicionales. ¿Por qué? Porque inclusive ellos creen que el Mesías vino. Ellos tuvieron un líder, un rabino, porque eso de Mesías en Israel era algo común. Por eso antes que viniera Jesús, se cree que habían venido 69 Mesías falsos. Y después que vino Jesús, eso no se ha parado, ni se paró de llegar al falso Mesías. El más famoso, reconocido, fue uno que surgió en el año 132 de esta era, de la era común, que se llamaba Balcofba, conocido como Balcochiva, que significa hijo de la estrella. Ese murió a mano de los romanos en el año 135. O sea, 3 años después de haberlo declarado como Mesías, murió
en manos del ejército romano. Entonces, ese grupo jasídico, ellos dicen que el Mesías vino y que el Mesías murió. Y ellos lo tienen embalsamado, guardado, esperando que resucite. Este Mesías era un rabino sabio, jasídico, que se llamaba Menahem. Entonces, basado en el nombre, ellos entienden que el Mesías, porque en la profecía de Isaías dice que Dios iba a enviar al Consolador, que es realmente de lo que habla Jesús, de lo que habla Jesús. Yo no os dejaré huérfano, sino que enviaré al Consolador. Entonces, entre esta línea judía, que es también ortodoxa, que se llama Hasidima, hay un debate con los judíos ortodoxos, sefardíes y askenazíes, que son los sefardíes son los de España y Portugal, y los askenazíes son los de Alemania y Rusia. Ahora, ¿qué sucede? Que ellos dicen, siempre decían y han dicho, los hasídicos, que cuando el Mesías venga o viniera, se iba a llamar Menahem, porque la profecía de Isaías dice que Dios iba a enviar a Menahem. Entonces, Menahem significa el consolador, pero es un título del Mesías, que nosotros aplicamos ese título al Espíritu Santo. Luego, lo ortodoxo judío, ellos dicen que cuando venga el Mesías, se va a llamar David, porque las profecías dicen, y yo levantaré o enviaré a mi siervo David. Entonces, esa parte del Tanaj, los judíos así, o sea, eh, ortodoxos lo toman literal. Entonces ellos dicen que Yeshua no puede ser Mashiach, el Mesías, porque no se llama David. Porque dice que Dios enviará a David, pero ellos se hacen los tontos en ese punto, porque ellos saben que realmente David, en ese sentido, no es un personaje, sino que es una función que tiene que ver con rey, con reinado, con reinar. Pero así va la cosa en cuanto a esos puntos. Ahí tenemos al pastor Baloy, José Miguel Baloy, que entró a la clase, un pastor amigo de acá, una persona que admiro mucho, me quiere mucho, muy preparada. Y hoy yo le dije realmente que entrara al Zoom. Y mire, hoy no entraron muchas personas. Ustedes saben que muchas de las personas entran es por el YouTube, pero ahora YouTube bloqueó todo. Entonces no tenemos a la persona del YouTube, porque se le hace más fácil verlo por YouTube. Y el YouTube consume menos datos que, que el Zoom. El Zoom consume mucho. Así que bienvenido, Pastor Baloy. Gracias por estar ahí. Al final hay una parte para hacer preguntas, respuestas o si quieren aportar algo. Pero mientras voy a seguir avanzando. Acá vamos. Entonces dice acá, y Saulo asolaba la iglesia. La palabra Saulo, usted sabe que el mismo nombre es Saúl, que en hebreo puede ser tanto Saúl como Shaul, porque ustedes saben que los rubenitas pronunciaban diferente a los demás judíos. Usted sabe que ellos no sabían decir la SH, la Shim. Por ejemplo, ellos no dirían nunca Yeshua, sino Yeshua. Ellos no dicen Shalom, sino Salom. Salom Alejem, no dicen Shalom. Y recuerde que cuando hubo el problema que mataron a la concubina del levita, una de las estrategias que usaron para saber si alguien era de la tribu de Rubén era que le decían que dijera Shibolet. Y si era Rubenita, no sabía decir Shibolet, sino que decía Sibolet. Es como que en un tiempo que pasó eso, que ponían a los hermanos vecinos a decir perejil colorado porque era una palabra difícil para ellos, igual que los asiáticos mayormente no pueden pronunciar la R, porque en el idioma de ellos no existe la R. Y por eso el chino cuando va a decir río, no tiene R, dice lío. Por eso un chino le pregunta a un dominicano qué es un lío. Y el dominicano dice, bueno, un lío es cuando la gente pelea, se arma un revolú. En un buen dominicano coloquial se lo dijo. Y el chino dijo, yo pensaba que un lío era una corriente de agua, porque no sabe decir la R. Entonces eso pasaba ahí. Entonces este nombre Saulo, Saúl, en hebreo Saúl o Shaul, significa pedido, demandado, porque realmente hay líderes religiosos que están puestos delante de comunidades, iglesias, denominaciones, como usted lo quiera llamar, que son puestos por Dios, pero son puestos para juicio, aunque lo puso Dios, que es el caso de Saúl. Saúl era el deseo y la voluntad del pueblo, que no quería más que Dios lo gobernara, que realmente el sacerdote y el juez y profeta, que era Samuel, siguiera guiando al pueblo, sino que ellos querían ser como las naciones,
Entonces, por eso el nombre Saúl, que significa pedido o demandado. ¿Quién lo pidió? El pueblo, y Dios le dio un líder conforme a su corazón. Y Saúl fue ungido. Y eso es un tema interesante porque aunque fue ungido para juicio. Por eso la Biblia hace una connotación ahí de que Saúl fue ungido con una redoma. Sin embargo, los reyes lo ungían era con un cuerno. Fue ungido diferente porque fue ungido para juicio. Entonces, así hay mucha gente que están ungidos, pero son para juicio. Y yo tengo un tema que recibí en estos últimos días que dice o sea, algo como así, yo lo noté por ahí, que habla de ungido, pero para juicio. O sea, Dios te ungió, te echaron la unción el aceite, tú puedes haber profetizado como Saúl, que profetizó en varias ocasiones, pero aún como quiera su llamado, era para juicio. Eso está fuerte. Oye, para juicio. Y así hay personas, lamentablemente. Acá dice, eh, pero los que fueron esparcidos, están en ahí, dice, Philip proclaims Christ in Samaria. Felipe proclama a Cristo en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ve cómo Dios usa esa misma persecución para la expansión. Que más adelante vamos a ver un tema donde el apóstol Pablo tiene un problema y se separan porque hay un problema ahí con Felipe, Bernabé, Pablo y se separan. Entonces, esa misma separación que fue por un conflicto humano, el reino de los cielos y Dios lo usa realmente para que llegara el evangelio a más personas. Luego el apóstol Pablo se humilla porque fue en un momento de alteración del apóstol Pablo, ustedes saben que era humano, se molestó porque en un viaje Juan Marcos no quería ir, no sé, dice que era muy joven, que estaba casado, que el peligro, todo eso dice la historia. La Biblia no da mucho detalle de eso. Sin embargo, después en el próximo viaje que él quiere ir, Pablo dice que no. Pablo se molestó. No, él no vino en el otro viaje, que no venga. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces después en el otro viaje, tercer viaje, el apóstol Pablo lo manda a buscar, ve que lo necesita y dice, envíame también a Juan Marcos, dile que venga y que me traiga el capote y los pergaminos y esas cosas. Y ahí el hombre se bajó, se humilló. Pero esa misma separación hizo que la predicación del evangelio fuera doble, porque ellos se iban todos juntos y van a una sola ciudad. Al separarse, ahora estaban en dos ciudades totalmente diferentes. Dice entonces Felipe usted sabe que significa el amante a los caballos, viene del verbo filó, conocido psicológicamente como un fileo, y de la palabra hipo, que es realmente la palabra que significa caballo, que de ahí viene hipódromo, dromos es carretera en griego, hipo es caballo, hipódromo, carretera de caballo, una carrera hípica, una carrera de caballo. Hipopótamo, pótamo es río, hipopótamo, caballo de río. Entonces Felipe significa el que ama a los caballos, el amante de los caballos. Dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, Samaria significa como vigilancia, torre, es como una torre de vigilancia. Esa palabra en hebreo es shonrom, que aunque en el hebreo no se usa el superlativo, en este caso la palabra tiene un superlativo nativo, porque no hay una regla, es como Adón. Adón, que es Señor, como el león altísimo, pero no es que hay una regla para eso. Entonces, esta palabra chonrom, que es Samaria, viene del verbo chamar, que chamar es cuidar. De ahí viene que un chomer es un guardador o un observante. Por ejemplo, si un judío te dice, Ani chomer Shabbat, te está diciendo, yo guardo el sábado. Yo soy un guardador del sábado, observante del sábado. Y hay un tipo de profeta que se llama chomer, pero la gente que no sabe mucho hebreo lo llama chamar. No, que el profeta chamar, porque cuando ellos buscan la palabra en el diccionario, lo que te lleva a la raíz del verbo que es chamar, que es cuidar, guardar. Pero ya cuando se usa realmente el verbo activo, ya es chomer, que significa guardián, guardador, observador. Entonces hay un profeta que se llama Naví Chomer y lo que no sabe mucho, pero lo llaman chamar. Eso es la gente que estudia lo profético y eso. Sabe que se menciona mucho, no, porque hay diferentes profetas, está el chamar, está el qué sé yo qué. Chamar es una función dentro del profeta, porque hay un profeta que es un guardián, que está para cuidar en el mundo espiritual y todo eso, que tiene que ver mucho con lo interceder, va de la mano por ahí.
Pero hay otro profeta que es un profeta, que es un maestro, que es un naví, pero también es moré, o sea, es un profeta maestro. Y así hay diferentes tipos de profetas. Aparte que hay 5 tipos de profetas, que está el naví, el roé, está el jolem, está el notef y está el josé, que son los 5. Esos 5 tipos de profetas también tienen funciones diferentes, funciones diferentes. Así que ya hay un profeta que es adorador, y así sucesivamente. Entonces seguimos acá. Dice, si la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacías, perdón, y viendo las señales que hacía, la gente estaba pendiente ahí, Felipe, había un movimiento, había un fluir realmente de milagros y señales, ahí muy cerca a lo que es Yeshua, que nosotros hemos tenido esos avivamientos, pero los avivamientos no duran mucho, duran máximo 10 años y después el avivamiento se cae. Cuando esa persona se cae, se va todo porque no tienen suplente, o los suplentes que ponen no son las personas que el cielo quiere. Que es otro tema que tengo por ahí muy fuerte que Dios me ha dado en estos últimos tiempos, que es el mismo espíritu de Saúl. El espíritu de Saúl es un espíritu que opera por relaciones personales, no espirituales. Por ejemplo, el deseo de Saúl y el miedo de David y la persecución de David era porque Saúl quería que Jonatán fuera el próximo rey. Sin embargo, Jonatán no tenía ese llamado y a Jonatán no le interesaba eso. Y en el círculo ministerial se ve mucho eso, que los ministros quieren que sus hijos sean los que tengan a cargo de todas las cosas, aun cuando ellos no quieren o cuando no tienen el llamado. Entonces, las personas que están preparadas muchas veces, que tienen el llamado y todo eso, son perseguidos. Y ese fue el error de Saúl. O sea, Jonatán murió por culpa de Saúl, porque Saúl lo quería montar en una ola que él no iba. Porque Jonatán era una persona buena, era una persona justa, era una persona, el mejor amigo que alguien puede tener, que amaba más la amistad que un reinado. Mire a ver si era un amigo. Hay gente que por 100 pesos te matan. Y Jonatán estaba dispuesto, escucha eso, a negarse a un reinado para conservar una amistad. Pero sin embargo, Saúl a la mala quería montarlo en esa ola, porque se lo llega a decir en momento. Dice, tú lo estás ocultando y te estás componiendo con él cuando él es la amenaza para tu reinado. Entonces el problema de Saúl no era ni siquiera por el reinado de él, sino por el de Jonatán. Y la persecución a David era por Jonatán, ni siquiera por él. Pues Saúl como quiera gobernó sus 40 años, pero él quería que se quedara Jonatán. Y en lo espiritual eso no funciona así. Eso, imagínense Moisés. ¿Usted no cree que Moisés quería que Gelson, su hijo mayor, su primogénito, fuera el que guiara al pueblo y lo metiera a la tierra prometida? Ese era el deseo de Moisés. Pero Dios dijo que era Josué. ¿Qué sucede en estos tiempos? Que en estos tiempos no ponen a Josué. En estos tiempos ponen a Gelson. Aunque Gelson no tenga el llamado, no esté preparado. Y mira que Gelson era levita, Gelson era sacerdote, al mismo nivel de Aarón. Yo te puedo saber, pero no era ese el que Dios tenía. Dios tenía a Josué. Y así eso es terrible, esa cosa que tengo por ahí, para entrar en esos detalles del espíritu de Saúl. El espíritu de Saúl. Imagínense cuando Dios le dijo a Moisés, Josué va a entrar a este pueblo. Y Moisés tenía ahí a su hijo Gelson con las vestiduras sacerdotales también. A Gelson y a Merari. Ahí los dos. Sacerdote, levita. Josué no era levita. Josué era de la tribu de Efraín, que era ya ustedes saben, una tribu que aunque era hijo de José y eran realmente eh, de esta gente, se me olvidó cuál era el nombre, que se fueron porque la esposa de José era judía que había estado en Egipto. Yo estuve mirando la historia de eso. Se me olvidó realmente el nombre. Yo tenía el nombre y todo, de dónde viene la esposa de José, que era hebrea también, que se la habían dado eh, como hija, pero adoptiva a Potifar. Después voy a repasar eso. Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Eso en Samaria. Dice, de aquí dice, Simón el mago cree. Simon the magician believes. Dice, pero había un hombre llamado Simón o Simón,
que significa oído, escuchado, que es el segundo nombre o el nombre del segundo hijo de Jacob y realmente Lea o Lea, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Este es el gran poder de Dios. Eso, la gente que conoce un poco la brujería de acá, la santería, saben que hay un santo que se llama así, hay un cuadro que la tradición lo llama así el gran poder de Dios, que le prenden su velita y su cosa, se llama así. Y mire lo que decía este mago, que eso era el gran poder de Dios. Dice, le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ustedes saben que el reino tiene 5 fundamentos. El reino, justicia, que ese de acá, que la pastora me hizo una pregunta de eso, Lucía, que está por ahí, que tengo que responderle con más, le respondí pero breve, con más detalle. La C de acá, que es el reino primeramente es de acá, que es de acá justicia, pero que esa palabra C de acá, que se usa como Abraham creyó a Dios y le fue contado por C de acá, es la misma C de acá que daba Cornelio. Cornelio daba C de acá realmente para las ancianas de Israel, de Jerusalén, que es una ofrenda que se llama, según la tradición universal, se llama limosna. Limosna. Y la pregunta de la pastora era que decía que Jesús dice, si vuestra sed acá, justicia, no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarían o no entrarán o no entran, depende de la versión que usted lea, al reino de los cielos. Ahí se usa la palabra realmente sed acá. Sed acá es justicia, pero también sed acá es una ofrenda que se le da a alguien que no la merece, que no se la ha ganado, pero que sí la necesita y que nunca podrá pagarte ni devolvértela. O sea, ya tú sabes, es de pura gracia. Entonces, esa es la sede acá. Entonces, acá dice que el reino de Dios, Malhut, Hashem o Elohim, lo primero es de acá, que es justicia. Donde no hay justicia, el reino de Dios no está. El reino de Dios empieza con la justicia. Por eso dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ve, porque el reino empieza con justicia. Justicia. Y en el pueblo de Dios, lamentablemente, no hay mucha justicia. A veces viene un tipo que se mató estudiando la Biblia, se preparó, lo invitan y le dan 1,000 pesos de ofrenda, un ejemplo. Y después viene un tipo que nunca ha leído ni la Biblia, te hace un show ahí, sea de cántico, hasta de reggae y de todo, y le dan $5,000. Y el tipo no sabe ni qué significa Biblia. Pero el tipo ahí canta, puede ser reggae, rap, cristiano, lo que sea, y se lo dan. Eso es injusticia. A mí me hizo un cuento un pastor, no de acá, de otro país, que él dice que hicieron un evento, una actividad grandísima. Invitaron a un predicador latino. Eso no fue acá en Dominicana, fue en Centroamérica. Y el predicador Dios lo usó. Se convirtieron cientos de personas. Se sanaron decenas de personas. Oye eso. Y le dieron como 300, $400 de ofrenda. Que viajó de un país a otro. Le pagaron el vuelo, hotel, le dieron como 300. Y dice que después llevaron un rapero cristiano. Y le dieron $15,000. Y dice que nadie se convirtió, nadie se arrepintió. Nadie aceptó a Dios. Ahí fueron a sudar, a saltar y a brincar y le dieron $15,000 y al otro le dieron $300 al que predicó. ¿Comprende? Entonces, él decía que eso es injusticia, que eso es injusticia. Estamos viendo, entonces, el reino de Dios, en primer lugar, es justicia. Después, shalom, que es paz. Por eso dice seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Donde no hay injusticia ni hay paz, el reino de Dios no está. Después lo tercero que ese reino es gozo, pero gozo en Dios. Como decía el apóstol Pablo, que se gozaba aún en las tribulaciones. Esos son los tres principales pilares del reino de Dios. Luego siguen dos más, que es realmente, eh, tenemos justicia, paz, gozo, después santidad
Santidad es el cuarto. Y el quinto es poder, pero poder de Dios, poder transformador. Entonces esos son los cinco principales pilares del reino de Dios. Y mucha gente predica el reino, habla de reino, pero la justicia está en cero. No hay justicia. Ok, amado, sí, realmente eso yo lo tenía la identificación en dos pasos, pero yo la he tenido siempre, pero no me funciona ni aún así. O sea que más de un 90% de las personas que tienen cuenta la van a perder. ¿Comprende? Entonces, la cura va a hacer más daño que la enfermedad. Ya usted sabe, y la gente que tiene muchísimos proyectos, como en el caso de mi esposa, yo mismo, yo tengo todas casi las clases, los estudios, las tareas que yo hice en la Universidad de Jerusalén, todo eso ya se va a perder porque eso estaba en un drive y ya no tengo acceso a mi cuenta. Entonces me pide que escanee el código y lo escaneo y no funciona de ninguna manera y mi esposa no pudo y no me da otras opciones. Por ejemplo, en el caso de mi esposa le daba la opción de subir la cédula, de que para comprobar si realmente era ella, si coincidían la fecha de nacimiento, a mí ni esa opción me da. A mí solo me da la opción de escanear el código y cuando lo escaneo me manda al Google Chrome. Cuando me manda el Chrome y que para poner la clave automática, yo no tengo la clave en Chrome. Y ahí realmente se perdió. Acá tenemos a la maestra, a la morada patria que entró porque ella entra por YouTube, pero no pudo porque hoy no hubo YouTube. No hubo YouTube porque no tenemos eso. Entonces, las personas que entran por YouTube, que son unas 9, 11, a veces 3, hoy no van a poder entrar. Y informarles que para la próxima ya tienen que entrar al Zoom, sí o sí. Y vamos a ver cómo lo vamos a hacer con las personas de España que ven la clase al otro día por diferido, porque a esta hora son las 2 o 3 de la mañana en España, en Europa, y no pueden entrar hoy, están durmiendo y mañana tienen que trabajar, sino que ven la clase, la verían mañana después del trabajo. Entonces ahí hay un problema. Dice acá, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, señores, mire esto acá. Habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, aquí es donde se cae la teoría tradicional de la Iglesia Universal que impuso eso del nombre del Padre y del Espíritu Santo. Usted sabe que esto es un tema de mucho debate, no se puede decir en todos los lugares, acá porque las personas que estudian conmigo son personas abiertas, pero tú no puedes decir eso en cualquier congregación, ni en cualquier plataforma, ni nada, porque tiene problemas y persecución. Mire, usted sabe que Mateo 28:19 dice que lo bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, pero eso solo aparece en algunos textos griegos y solo aparece esa cláusula ahí. Sin embargo, cuando usted estudia el libro de los Hechos, que lo estamos estudiando, lo hemos estudiado, usted verá que se habla de bautismo en unas 4 ocasiones, de 3 a 5 ocasiones, y siempre que bautizaban era en el nombre de Jesús. Nunca se bautiza en el libro de los Hechos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que esa no es la forma de bautizar. Ah, pero que lo dice Mateo. Bueno, eso fue una interpolación, eso fue un agregado de un escriba. Porque si no, entonces los apóstoles hubiesen estado en total desobediencia, porque nunca bautizaron ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, bautizaron en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, solo en el nombre de Jesús. Siempre usted verá que esto va a seguir apareciendo y que ya lo vimos también que apareció en el capítulo 4 y va a seguir apareciendo más adelante en el capítulo 11, en el capítulo 18. Si mal no recuerdo, va a seguir apareciendo esto que bautizaban siempre era en el nombre de Jesús, no digo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Eso es universal. Seguimos acá, dice entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, que eso es la imposición de manos, eso es bíblico y eso viene desde allá atrás, desde el Antiguo Testamento, que no se hace mucho énfasis, pero sí estaba. Desde cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos
recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues. O sea que la palabra arrepentido se usaba realmente para los gentiles, aunque acá Simón el mago aparece como un gentil, pero es interesante que tiene el mismo nombre que Pedro, tiene un nombre hebreo, Simón. Estamos viendo, parece que era un judío que se crió como Lucas, porque no, que hubo un gentil, el único gentil que está entre los escritores del Nuevo Testamento de Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, y era gentil. Él era gentil de nacionalidad, pero de sangre, él era judío. Inclusive Lucas estaba circuncidado y todo. Por eso cuando Pablo va a subir con ellos para allá, a los otros tiene que circuncidarlo, pero a Lucas no. ¿Por qué? Porque Lucas ya estaba circuncidado, alaba. Y eso lo vamos a ver más adelante también. Así que yo te sabe. Pues de esta tu maldad, arrepiéntete por esta tu maldad. Recuerde que el arrepentimiento en griego es metanía, conocido como metanoia, que es cambio de mente, de idea, de parecer, de pensamiento. Mientras que en hebreo es techubá, que es tornarse, girarse, darse la vuelta y poner el frente hacia el Edén, volver al Edén donde estaba Adán antes de haber pecado. Pero no vamos a entrar en mucho detalle ahí en ese tema, porque es un tema de mucho tiempo, muy profundo. Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí el Señor. El hombre realmente estaba arrepentido, pero era ignorante. Y se salvó que Pedro no lo mató, como Ananías y Zafira, que le tiró el juicio directo. Pedro era muy radical. Para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. El hombre está realmente arrepentido. Ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Los samaritanos creyeron, fueron de los primeros que creyeron muchos samaritanos. O sea que la conversación de Yeshua con la samaritana a ella fue que se le entregó la llave de la predicación a Samaria, igual como a Pedro, se le entregó la llave de la predicación a los gentiles, aunque luego Pedro agarró esa llave y la botó, y el apóstol Pablo tuvo que tomarla porque Pedro no quería nada con gentiles. Pedro era muy tradicionalista y Pedro le quiere aplicar santidad a Dios, que lo entiende, que lo vamos a ver también más adelante. Le quería aplicar, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda trae mi boca. Y después le dice a Dios cuando lo mandan donde Cornelio, no, porque ustedes saben cuán grave y repugnante y desagradable y aberrante es que un judío entre a casa de un gentil. A ver dónde Dios enseñó eso, dónde la Torá, los primeros 5 libros conocidos por la teología como Pentateuco, donde dice eso, en ninguna parte. Esas eran tradiciones de los ancianos, tradiciones rabínicas, eso viene siendo Mishnah, que no existía cuando eso, pero es la misma tradición. Luego Talmud, que es la misma tradición, que a mí un sabio me dijo, no, porque no existía. Digo yo, no estaba escrito, pero según ellos, eso existe desde allá atrás, desde el monte Sinai. Ahora se escribió ahora en el siglo 8, se empezó a escribir eso. Y la determinación de escribirse se tomó realmente en el siglo 2 cuando hubo el problema entre el siglo 1, perdón, el siglo 1 y el siglo 2, cuando realmente iban a morir los que tenían la tradición en Jerusalén en el año 70. En el año 70, cuando vino realmente la destrucción del templo, que ahí está la tradición de este hombre, de Ben Sakai, que era el que tenía la Mishnah, que se hizo pasar por muerto y pidieron un permiso a Roma para sacarle al rabino y enterrarlo en otro lugar y era mentira, él se hizo el muerto y se hizo el muerto para no morirse porque se iba a morir con la tradición oral que no estaba escrita y de ahí fue que se determinó que la Mishnah, que significa repetición, se escribiera. Y luego de la Mishnah se escribe la Gemara. Luego cuando se unen la Mishnah y la Gemara es que se forma el Talmud, el famoso libro Talmud judío. Entonces ya ustedes saben, todo eso es tradición. Dice acá, en el 26, un ángel del Señor habló a Felipe, un ángel que, ángelos en griego, malaj en hebreo, que puede ser un mensajero, no necesariamente tiene que ser espiritual,
Pero acá ya el traductor de la Biblia, de esta versión de la Biblia, ya él determinó que era un agente espiritual. Sin embargo, tanto en hebreo como en griego, no dice el texto si era espiritual o si era humano. Por eso Mateo 22 enseña que los saduceos no creían en ángeles. Si usted busca la historia del siglo I antes y después de la era común, o sea, antes y después de Cristo, usted se dará cuenta que los saduceos eran los sacerdotes del templo. Anás y Caifás eran saduceos, eran los encargados de enseñar la Torá al pueblo. Sin embargo, sin embargo, ellos no creían en ángeles. Y usted desde que lee la Biblia en Génesis 6, usted empieza a ver ángeles. Y ellos los encargados de enseñar la Torá, de enseñar Génesis, desde Génesis hasta Deuteronomio, que en hebreo se llama Bereshit, desde Bereshit hasta Devarim, que es Deuteronomio. Ellos no ven ángel en parte, porque siempre que ellos ven la palabra malaj, ellos interpretaban que era un agente humano. Ahora, cuando usted lo lee, usted ve un ángel porque ya el traductor determinó que era espiritual. Entonces, cuando usted ve mensajero, su mente le dice que es humano. Y cuando ve la palabra ángel, su mente le dice que es espiritual, porque eso lo determinó el traductor, no lo que lo dice la Biblia. La Biblia solo dice que era un mensajero. Pero la Biblia, la Torá, la Biblia, como sea, no determina directamente si era un agente espiritual o era un humano. Y por eso es que los saduceos no creían en ángeles. Porque siempre que aparece la palabra malaj, ellos interpretaban que era un humano. Alaba. Dice, interesante, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, el Kedem, hacia lo opuesto, lo contrario, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Recuerde que hay un hebraísmo y que según la mentalidad eso tiene otro nombre en gramática teológica que siempre se me olvida. Voy a tener que escribirle a una pastora amiga de la UNEF para que ella me recuerde cómo que se llama ese término, que es un término topográfico o geográfico también, y es un término teológico, que es lo que usaban los judíos siempre que iban para Jerusalén o salían de Jerusalén, porque todo el judío que sale de Jerusalén desciende. Entonces el judío que va hacia Jerusalén asciende, no importa que sea de una loma, que vaya a Jerusalén, está subiendo. Se tira de un paracaídas desde una avioneta, un helicóptero, y si se tira a la ciudad de Jerusalén, él va subiendo. Porque todo el que va para Jerusalén, según ese hebraísmo y la mentalidad hebrea, está subiendo, porque Jerusalén es la ciudad más alta, es el monte más alto. Sin embargo, cuando usted mide, habían otras montañas más altas, igual que al Sinaí se le llamaba la montaña más alta, de ahí realmente de Arabia. Pero cuando usted mira y hace un estudio topográfico o geográfico, entonces se da cuenta que hay montañas más altas, pero la llaman así porque es un hebraísmo. Es por la santidad que ellos la llaman más alta, no por la altura en metros, sino en espiritualidad. Entonces el que no sabe eso dice que la Biblia se contradice, que los judíos se contradicen. Es como primicia. Cuando se habla de primicia rechit, no tiene que ser realmente lo primero, sino que habla del estatus y la calidad, la condición, la posición de ese tipo de ofrenda o regalo, que es primicia por el estatus, no por su cronología, no porque fue primero, nada cronológico, sino estatus de fuerza, de peso. Dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, no vamos a entrar ahí en detalle, porque dice que era un eunuco, que era varón, y después dice que era reina. Eso lo vamos a dejar para otro, porque no hay tiempo, ya nada más nos quedan 2 minutos. El cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El profeta Yeshayahu, Hanabí Yeshayahu. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? O sea, el etíope hablaba hebreo, hablando con Felipe y estaba leyendo un rollo de Isaías, o sea, en hebreo. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él.
Dice acá el pasaje de la escritura que leyera este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de del que lo trasquila, así no abrió su boca. Ustedes saben que esto tiene que ver con la quedad, que la quedad realmente es la ilustración y el pasaje de Isaac, que representa a Yeshua. Por eso cuando Abraham lo toma y lo pone encima de la leña, primero lo pone a cargar la leña, que es una tipología de Yeshua cargando la cruz, o sea, el madero, el atravesaño, porque con el palo largo no iba a poder un solo hombre, un palo tan fuerte que iban a colgar a un hombre y no se iba a quebrar, o sea, él no iba a poder, pero con el atravesaño sí podía, un poco forzado, porque es la parte que va cruzada, que en la carpintería de campo le llaman atravesaño, porque es la parte corta que va así. Eh, Realmente eso era Isaac cargando la leña, representando a Yeshua cargando el madero. Y eso ahí se llama la queda, que eso ya ustedes lo manejan y lo conocen. Dice, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida, o sea, lo mataron. Aunque fue él que puso su vida, eso lo sabemos. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y dice, y yendo por el camino, llegaron hacia cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado hoy? Lo que se necesita realmente, ustedes saben que las iglesias ponen una doctrina, antes te duraban 2 años, un año, comprende, yo duré como 6 meses para que me bautizaran, creo que fue, pero lo mío fue rápido, veloz, porque yo leía mucho la Biblia, me veían que yo estaba consagrado según ellos, yo era el primero que llegaba a la iglesia, el último que me iba, y el estudio siempre estaba estudiando, predicando, y me consideraron y lo hice en 6 meses, pero en mi tiempo una persona duraba 2 años de doctrina para ser bautizado. Los concilios tomaron esa determinación porque había mucha gente o porque los dogmas de las iglesias son que una persona puede tener oportunidades, puede subir al púlpito, o sea, al altar y hablar desde el púlpito, desde la plataforma, tomar cena y otras cosas, después que es bautizado. Entonces se puso un tiempo prolongado para ver si realmente la persona se había arrepentido y daba testimonio. Uno de los puntos es que era feo que una persona se convirtiera hoy, que mañana estuviera ahí en el altar y al otro día en un colmadón, en una discoteca, y decir, pero ven acá. Entonces, para cuidarse de eso, se le hacía realmente el proceso de la doctrina. Y ese proceso viene desde la antigüedad. Recuerde que cuando una persona quería ser esenia, tenía que tomar todos sus bienes y darlo a la comunidad esenia. Y los esenios te iban a probar de 6 meses a 2 años, un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años, para ver si tú dabas testimonio. Si tú dabas testimonio, que hacían parte de la comunidad. Pero el primer requisito era que tú tenías que dar todos tus bienes a la comunidad. Si luego no te aceptaban, tú perdías todo. Entonces, una de las formas que yo hacían eso era para estar seguro que tú estabas convencido que tú querías ser escenio y que querías servir a Dios. Porque después que tú dieras todo tu bien y todo, tú no ibas a echar para atrás. Entonces, ese era un requisito. Y algunos que conectan la enseñanza del joven rico de Jesús con una enseñanza esenia. Porque Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y realmente eso era una enseñanza esenia. Pero ya nosotros haciendo otros estudios, sabemos que el hombre era levita y a los levitas no le estaba permitido tener heredad y propiedad, haciendo una guerra Shabbat de lo que vimos de Felipe no, perdón, de este hombre Bernabé, que dice que escuchó la palabra y que vendió la heredad y que trajo los pelos apóstoles, pero la Biblia afirma acá mismo en el libro de los Hechos que él se llamaba José, tenía por sobrenombre Bernabé, ahí mismo dice que era un levita, levita especifica, para que sepan por qué vendió la propiedad, un levita natural de Chipre. Así seguimos. Dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. No pasó ninguna doctrina. No, pero que el eunuco iba leyendo un libro de Isaías que él sabía. Pero luego vemos que más adelante vamos a ver que el carcelero de Filipo, Pablo lo bautiza a él y a toda su casa.
Y él se convirtió esa noche y esa misma noche lo bautizaron. O sea, y el carcelero de Filipe era un gentil, era un pagano. Porque podíamos decir, no, este tipo es tío, pero era un tipo que se había hecho, o sea, un prosélito del judaísmo. Mira que sabía leer hebreo, venía con un rollo en hebreo, lo estaba leyendo Isaías y todo eso. Y venía todos los años a las fiestas. Eso es una justificación que usa a veces la teología con esa doctrina, pero cuando vamos al carcelero de Filipo, que lo vamos a ver más adelante, ahí no podemos decir eso. No, que el tipo era, no, el tipo hasta se iba a quitar la vida, el tipo sabía cero de Dios, muy lejos, y lo bautizaron esa misma noche también. Dice que el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, una ciudad con el nombre del César. Señores, hasta acá hemos llegado, dice acá, vamos a ver, la pastora Rosemary de Perú dice, está fuerte esto. Acá tenemos a Lubensky Tucen, dice, muy interesante ese tema. El pastor José Miguel Valo dice, con razón, el púlpito está en crisis. Dice, maestro, puede comprar un disco duro externo para guardar sus archivos ahí, además del drive, en caso de... Sí, yo tengo yo tengo realmente disco duro, pero lamentablemente yo tenía todos los archivos, pero lo formateé, mano, porque le hice un backup a la computadora ahí, para guardar los archivos de la computadora. Pero vamos a ver qué pasa con eso. Dice Pate, lo siento mucho, no pude llegar antes. No pasa nada, hoy no entró casi nadie realmente, pero hubo algunos que escribieron en el grupo, como la pastora de Panamá, la pastora dijo que no iba a poder entrar hoy, otro también dijo y así, otros dijeron que no podían entrar. Y los que entran por YouTube se quedaron, me imagino, esperando, pero el YouTube no quiere funcionar porque ahora hicieron una seguridad muy fuerte. Eso es para acabar realmente con los tarjeteros, según dicen que acá está, no sé, la CIA, el FBI en Dominicana, para acabar con los chiperos, la gente que hackean cuentas, que hackean tarjetas, que eso está muy bien, porque ahora esos jóvenes no quieren trabajar, porque quieren vivir robándole a la gente, hackeándole las cuentas, la tarjeta, para vivir ahí como uno Jevito, en Honda Civic del año, bien cambiadito, bonito, lleno de cadenas, pistola y de todo, sin haber trabajado nunca y sin haber estudiado, solo hackeando tarjetas. Tenemos al pastor Cáceres que levantó la mano. Adelante, pastor. Hello, buenas noches, ministro. Qué bueno, Amén. tremenda clase. Ahorita usted hablaba de la esposa de José. Eh, no sé si usted mismo que tocó en una ocasión, como que ella era familia de Dinah. Sí, sí, Ella familia de Dinah. Ella es ella, es hija de pariente de Dina. Dinah. Amén. Esa es, ahora me acordó. Gracias, pastor. Sí, Sí, claro, era la hija de Jacob, correcto. sí. Por eso yo quería replicarle, pero no lo pude escribir. No, no, era que se me había olvidado. Muchas gracias, pastor. No, no, porque usted mismo fue, yo escuché una vez que usted explicó claramente cómo Dina, luego de que llega y se da ese enlace y ella llega luego a Egipto y se convierte entonces, porque ella era familia de... Y lo que pasa es que ella le pusieron el nombre de una sacerdotisa, Sí, prácticamente de la iglesia. sí. Sí, así es. Entonces, gracias, pastor. No sé, pastor Baloy, si quiere decir algo, saludar, hablar algo, tiene el tiempo ahora, pastor. Gracias, Juan. He estado escuchando atento. Usted sabe lo que yo pienso, que usted es un buen comentarista y aparte bien dotado del texto original. La armadura es buena y gruesa Gracias, gracias, pastor. y tiene un buen público. Sí, sí, no, Regularmente, cuando tengo la oportunidad de escuchar a alguien, pues me gusta. Cuando decía ahorita que el púlpito está en crisis, es porque realmente si a un artista se le paga más que a un predicador, evidentemente que quienes pueden y saben predicar no se sienten motivados a dejar sus púlpitos solos en sus congregaciones para ir a otros lugares, porque para ser maltratado así, sí, mejor quedarse en su congregación, tranquilo. Y los artistas que hacen bulla y todo lo demás, entonces se ha desvirtuado realmente
De los Hidalgo y Heraldo, que eran los predicadores, ahora hemos caído en una etapa de crisis donde hay muchos vocingleros, gente que vocifera, pero que no hay ningún tipo de capacidad. Y eso es Así, doloroso, muy penoso. así mismo es, pero también parte, o sea, culpables somos en gran mayoría, o sea, en gran parte, la mayoría de nosotros, porque por ejemplo, una persona no da $100 para ir a una conferencia, por ejemplo, cristiana de 4 horas, 8 horas, un seminario, no lo paga. Pero sin embargo, si tú le traes un artista cristiano, ellos te pagan hasta $1,000 por un VIP para Ujú. escuchar ahí cantar. Entonces, desde ahí empieza el problema, en ese Sí, caso. yo, sin tomarle más tiempo, Juan, pienso que en un futuro próximo nosotros vamos a ver conferencias, asistir eh, y pagar $1,000. El tema radica en que cuando se haga tan escaso el conocimiento y haya una comezón de oír, eh, ahí yo estaba mirando en YouTube este muchacho que ya murió, un norteamericano que era cristiano. A ese hombre había que buscarle mucho cuarto por sus conferencias y ahora hay alguien que parece tiene los derechos de propiedad sobre lo que él enseñaba. Entonces, ¿cómo era? Bro, Brotus, ahora se me va el nombre de él. Se lo voy a conseguir en un instante. Pero el punto es que estamos en un camino de ver gente que por su nivel de conocimiento, yo a usted le doy los $1,000, no tengo problema. Pero estoy mirando que realmente hay gente que no aprecia el conocimiento, pero hay una evidente hambre en los púlpitos. Tenemos ovejas muy desnutridas, gente muy... Cuando tú no puedes discernir la importancia de educarte entre la educación y el gozo, prefiere el gozo y deja de lado la educación, la expectativa de vida está corta. Así es, pastor. Y gracias, querido. No, gracias a usted por entrar y estar ahí, apoyarnos en este día, en este día. Lo he disfrutado. Qué bueno, qué bueno. Lorenzo, resumen para cerrar ahí. Bien, buenas noches y bendiciones para todos. Esta clase estuvo muy interesante. Hay algunos puntos muy importantes que se pueden apreciar aquí en el pasaje. Algo que no se habló en la parte de que se mencionó el nombre de Saulo. Escuché muchas personas predicar o enseñar que Pablo antes se llamaba Saulo y que después de Damasco, entonces Dios le cambió el nombre a Pablo. No sé si lo han escuchado. Pero en realidad eso de conocer la cultura, hay que entender que anteriormente era muy común que las personas tuvieran dos nombres. No es que Dios le cambie el nombre, sino que tenía un nombre hebreo, que fue el que usted explicó, que es Shaul, incluso se le conoce como Rab Shaul o el rabino Saúl. Ya usted explicó lo que significa y Pablo, pues era un nombre ya común romano. En pasajes más adelante, él mismo explica y dice que él tenía una ciudadanía romana que había comprado y por eso tenía ese nombre. ¿Qué otra cosa? La parte también que usted mencionó acerca de los milagros y los prodigios. Es interesante ver que aún en este pasaje, después de la resurrección de Yeshua, y muchos que no eran ni siquiera los apóstoles, sino seguidores, seguían operando en el don de milagros, sanidades y prodigios. Quiere decir que eso nunca murió, como enseñan muchos, que llegó hasta los apóstoles. Aquí vemos que en hechos los milagros siguen operando. Es cierto que hay mucha manipulación hoy en día, es cierto que se ha abusado, se ha hecho muchos espectáculos para hacer como hacía Simón, el mago, ¿verdad? Engañar a la gente con pantomima, pero no podemos decir que por eso no existe el poder de Dios hoy en día. Y los puntos principales ya para cerrar de este pasaje es, primero, que Dios utilizó la persecución como un medio para cumplir su propósito, porque empezaron a perseguirlo, pero se da cumplimiento de que ellos entran a Samaria, que era un lugar donde ellos ni siquiera querían pasar. Sabemos ya por el punto histórico que había entre Samaria y Jerusalén, que no se llevaban entre sí, porque según la historia ellos lo consideraban impuro, ¿verdad? Pero ya aquí hay Sí, un cumplimiento de que el evangelio se expande, la universalidad del evangelio, dando a entender de que el mensaje de salvación era para todos, no solo para los judíos, como ellos pensaban.
Eh, el punto aquí radica también en que entre Pablo y entre Pedro es por la formación que ellos tienen. Sabemos que Pedro era un poquito radical, ¿verdad? Un judío de Galilea que era muy religioso, muy encerrado en el público y por eso no es pan del evangelio. A Saulo se le hace un poquito más fácil, pero es por la región de donde él viene. Saulo de Tarso, que es la actual Turquía, es una zona que es fronteriza con otras localidades, ¿verdad? De la época, o sea que él estaba acostumbrado a ver gente de diferentes nacionalidades. Era como él levantarse en la mañana y ver al frente a alguien de otra nacionalidad. O sea, a él se le hacía común interactuar con los gentiles, a diferencia de los apóstoles. Entonces, por eso a veces no entendemos. Dios lo llama a él porque estaba capacitado, pero a nivel también en su mentalidad, él tenía esa preparación porque era algo común para él, a diferencia de los apóstoles. Entonces, es bueno entender eso cuando uno estudia la geografía bíblica, donde él crece y se desarrolla. Y por último, la parte del bautizo que usted mencionó, que en un nivel, vamos a suponer, un nivel pecha, ¿verdad? Un nivel simple, era la parte del nombre, de bautizar el nombre de Yeshua, pero también sabemos que cuando se bautizaba en el nombre o se venía el nombre de alguien, era en señal de autoridad y de lo que esa persona enseñaba. O sea que cuando ellos bautizaban el nombre de Jesús, no era tan simple como zambullirlo. En nombre de Jesús te zambullimos y lo levantaban de nuevo, sino que ellos venían en nombre de Yeshua, acorde a la enseñanza que Yeshua como su rabino le había enseñado. Por eso siempre a Yeshua se le decía que era el que venía en nombre del Señor, ¿verdad? La parte que cuando entra en Jerusalén, Baruch haba Beshem Adonai. Entonces eso mismo pasaba cuando alguien iba a un lugar, le preguntaban, ¿en qué autoridad tú vienes? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te envió? Entonces ellos bautizar en nombre de Yeshua quería decir que ellos venían en las enseñanzas y la autoridad del Mesías, que un poquito ya profundizando ahí. Es cual. Pues muchas gracias, amado, por el resumen. La pastora realmente, Rosemary y el pastor tienen problemas de internet porque entraban, salían, no se pudieron quedar